Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Desde la Crónica la va? saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas Doctora, tardes para todos. no da tregua. Este COVID todo el año ha sido un año verdaderamente muy difícil y mire cómo lo tenemos que terminar, ¿no? Dando esta cantidad increíble de casos. No se pensaba que esto podía llegar a pasar, ¿no? Por lo menos en este mes. Me parece que cuando uno hablaba con muchos entendidos decían, y bueno, sí, puede venir, como llegó en Europa una nueva ola y muchos hablaban de marzo. La verdad que en este diciembre, unas últimas semanas de diciembre bastante atípicas, doctora. Sí, totalmente. Fíjense que hace 15 días atrás simplemente teníamos otra Claro. situación epidemiológica con una baja considerable del número de casos y en cuanto ingresó esta nueva variante, bueno, empezó esta velocidad de contagios que lamentablemente corroboramos la información que otras partes del mundo estaban observando, este crecimiento exponencial e inusual que tiene esta variante por la alta contagiosidad que hay, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente la cantidad de casos que ayer hayamos superado los 4.000 casos, no es casual, hay una alta circulación de esta variante que está afectando fundamentalmente a Córdoba capital, pero ya se empezaron a ver algunas localidades del interior con aumento del número de casos, y es lo esperable, tal cual como pasó con las otras olas, que comienzan las grandes urbes y luego se disemina en el resto de las provincias. Entonces, este concepto de disminución de riesgo, ¿no? No podemos estar todo el momento exponiéndonos a múltiples reuniones sociales, a múltiples eventos masivos. No habría sistema de salud que pueda dar respuesta a que nos testeemos cada vez que tengamos una exposición. Claro. Entonces, hoy en este momento todos debemos saber que estamos pasando horas críticas con un alto número de casos, en donde los ejes preventivos son fundamentales. Aparte de testearnos, tenemos que evitar reuniones masivas, tenemos que seguir usando el barbijo y por supuesto que si somos contacto estrechos, aunque tengamos un test negativo, lamentablemente esta noche no nos podríamos sentar en la mesa para compartir la mesa navideña con nuestras familias. Bien. Doctora, respecto de los es una test, situación muy difícil. Sí. respecto de los test, le escuché decir esta mañana que hay que reservar los test, debido a la gran concurrencia que hay en los distintos centros de testeo, para las personas que son asintomáticas. ¿Para qué? Para que no se bloquee la posibilidad de seguir detectando a aquellos que se nos pueden escapar, ¿no? Pescar estos asintomáticos antes de que se difumine más Omicron. ¿Es así? Sí, en realidad el concepto es, por supuesto que todos nos deberíamos testear, ¿no es cierto? Pero en esta zona de alta circulación, por ejemplo, si yo tengo síntomas y no identifico algún contacto estrecho porque no me he enterado nada en mi entorno de algún caso positivo, sí yo me debería ir a testear, ¿no es cierto? Pero si yo ya me avisó un contacto estrecho que es positivo y yo ya comienzo con síntomas, la urgencia es el aislamiento y avisar a mis contactos que se aíslen. La urgencia ahí no es el test. Entonces, el test fundamentalmente es una excelente herramienta para identificar aquellas cuestiones que nunca se identificarían si no nos hacemos el test. Pero si tomamos el test como algo preventivo, me dio negativo, entonces me sigo con múltiples reuniones masivas, o me dio negativo, entonces me levanto el aislamiento, el test termina siendo un factor negativo. Entonces es el test más aislarnos, más tener las otras medidas. Sí. Doctora, con respecto a la variante Delta, ¿no? Y si la comparamos con Omicron, en verdad esta ha sido como que ha explotado en 2 semanas. Se había conocido, una de las pocas cosas que se conoce de Omicron es, de lo que dijeron los mismos médicos, es que es de alta contagiosidad y que también podría afectar la salud de una manera más leve relacionada con la Delta. ¿Se conoce algo más de esta variante? Lamentablemente no, esos son los 2 factores, ¿no? Tiene una altísima contagiosidad y fue esta explosión del número de casos. Pasamos de 200, 600, 1000, 4000, es decir, es increíble la exponencialidad en el número de casos que se ve día a día. Tiene una tasa de contagio hasta de 6, y Delta tenía de 2, por ejemplo, ¿me entiendes? Es decir, que contagiamos cada 2 o 3 personas y ahora cada 6 o 7, que también está vinculado a porque hay muchas más reuniones sociales y masivas en este último tiempo también, ¿no es cierto? Ahora yo siempre cuento, cuando tenemos que rastrear a los contactos estrechos, estamos hablando de cientos, fiestas masivas, y antes rastreábamos 14, 15, 20 personas por cada caso. Entonces, y si bien la vacuna
incide en la gravedad y en la mortalidad, por la cantidad de casos no podemos subestimar de que no termine también estresado el sistema hospitalario, claro, o de casos graves y fatales. Sí, sí, porque también en todo el sistema de salud hay mucha gente que tiene la variante Omicron, que está contagiada con Omicron. Sí, sí, sí. Otra pregunta relacionada con los test. Está todo abarrotado. A los lugares donde uno va, a los centros de testeos, colas interminables de 6, 7 u 8 horas. Gente que pasa la noche completa para testearse. Los lugares privados para hacerse los testeos también están dando solamente turnos y algunos hasta con 48 horas, con esperas de hasta 48 horas. Y sucede en gran parte de la provincia. Las clínicas privadas se puede ver en los distintos lugares las colas eternas de gente, digamos. ¿Existe la posibilidad por parte del Ministerio de implementar un sistema de test que cada uno se lo pueda comprar y se lo pueda hacer? Sí, en realidad esa estrategia la estamos pensando desde hace tiempo y hay proyectos de investigación que ya lo hemos empezado a desarrollar. Sin embargo, todavía no tienen la autorización de ANMAT para que se puedan realizar los autotest. Nosotros pensamos los autotest en el contexto con un equipo de salud y una supervisión bioquímica acompañando a realizarse estos autotest. Sin embargo, hoy todavía no está la autorización de ANMAT para que pueda implementarse esta otra herramienta, que no vendría a reemplazar la otra, sino sería una herramienta más para seguir creando acceso y facilidad al testeo, que son los test de autoevaluación que se refieren, que luego necesita una confirmación del laboratorio, y por eso es tan importante también la supervisión del equipo de salud, para que también ese caso quede registrado y se puedan tomar las acciones sanitarias adecuadas, ¿no? Doctora, viene el verano, vamos a tener una semana entre las dos fiestas. Ahí esa semana van a aparecer todos los resultados de los testeos que se están viendo ahora, las colas eternas de gente. Por supuesto que van a ser números altos. Cuando ocurran los festivales que han sido autorizados, ¿cuáles van a ser las recomendaciones que van a dar a ustedes para tratar de prevenir dentro de esos festivales que todavía tienen su autorización? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿O se va a modificar ese protocolo? ¿Se va a intensificar? ¿Se pedirá más testeo a los ingresantes? ¿Qué posición tiene hoy el Ministerio respecto de esto? Y en esto hay que ser claros, ¿no? Se está analizando minuto a minuto la información. Estamos acá en el Ministerio de Salud evaluando la situación, implementando estrategias y acompañando a nuestro equipo de salud, en donde, dada esta situación que es inusual, constantemente se están revisando los protocolos, las acciones y las medidas que se deberían tener, tanto con los intendentes, tanto con el comité de expertos, como nuestra mesa de epidemiólogos. Entonces, hoy ya está implementado el pase sanitario, ¿no es cierto?, en todo lo que es eventos masivos, en todo lo que es contingentes, boliches, bailes. También está la fuerte recomendación ya del testeo previo antes de estos eventos masivos. Sin embargo, hoy se está revisando absolutamente todo, porque la situación epidemiológica cambia momento a momento. Claro. Hay dos cosas que yo le quiero preguntar, doctora, porque a través de las redes hay mucha información que está dando vueltas y que la verdad me parece bueno que una autoridad como usted nos pueda decir. Leí en redes que muchos test estaban dando, los test rápidos estaban dando positivos y que después la gente se hacía el PCR y daba negativo. Y muchos aducen a que los elementos con los que se trabajan son elementos que están vencidos. ¿Puede ser esto? Es una realidad, ¿no? Bajo ningún concepto se está trabajando con elementos vencidos, se trabaja con las primeras líneas que el mundo entero está utilizando, estos mismos test de antígenos. Por supuesto que toda metodología puede haber falsos positivos y falsos negativos. No existe metodología que no lo tenga. En la masividad puede haber resultados falsos positivos y falsos negativos, por eso hay que saber interpretar atrás de ese resultado. Y a su vez, también hay que saber interpretar que si yo no tuve síntomas y tengo un test de antígeno positivo, pero una PCR negativo, yo no sé si esos no son restos de antígenos virales que ya esa persona ha cursado la infección previamente. En este momento de tanta alta circulación del virus, ¿no es cierto?, y con tanta masividad de testeos, por eso hay que ser muy cauteloso, y por eso siempre las interpretaciones se tienen que hacer en contexto con el profesional adecuado para poder dar una interpretación adecuada a cada uno de los casos. Bueno, doctora, ¿qué le parece si repasamos? Porque hay muchísima gente que vive con esta duda, ¿no?
¿Qué hago si tengo síntomas? ¿Qué hago si sospecho que puedo haber estado en contacto con alguien? ¿Cómo procedo para que este mensaje sea claro para aquellos que están por vivir la Navidad y tienen dudas? Si yo tengo síntomas, me debería hacer un test y me debería aislar rápidamente y avisar a mis contactos estrechos. Bien. Si por alguna razón no me pude hacer el test, lo mismo me tengo que aislar, lo mismo tengo que avisar a mis contactos estrechos y esperar esta evaluación, ¿no? Distinto es una persona sintomática que no tiene antecedentes de haber sido contacto estrecho ya de algún caso positivo, a que si yo ya sé que soy contacto estrecho de un caso positivo y comienzo con síntomas, porque si yo ya sé que soy contacto estrecho positivo y tengo síntomas, lo más probable que ya esté confirmado que es Omicron, que sea COVID eso. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? La rapidez de esto es el aislamiento y el test, fundamentalmente, si yo no identifico un nexo epidemiológico, es decir, un contacto estrecho, o si yo soy contacto estrecho y no tengo síntomas, ¿no es cierto? Justamente para evaluar si hubo o no riesgo de contagio a otras personas, pero aunque me dé negativo, yo lo mismo tengo que estar en aislamiento, o si yo estuve en alta exposición, múltiples reuniones sociales, a veces uso y a veces no uso el barbijo, entonces hacerme un test en este momento de alta incidencia también permite mitigar la propagación de casos. Perfecto. Doctora, bueno, un agradecimiento muy grande porque han sido ustedes, todo el equipo de salud, muy amables con el canal universitario durante todo el año. Usted sabrá entender también tantas llamadas de productoras recibidas durante todo el día, ¿no? Que no tan solo nosotros, sino también de todos los canales, porque la idea es siempre hablar con quien sabe y con quien nos puede dar datos certeros para sacarnos todas las dudas. Feliz Navidad, doctora Barbas, que la pase muy bien. Y a todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente para ustedes, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, sacándonos todas las dudas. Sí, uno de los apellidos más nombrados cuando hay que sacarse las dudas de cuáles son las políticas que el gobierno provincial lleva adelante en este tema, ¿no? Porque como dice ella, cambia minuto a minuto, están viendo los números y qué hacer con determinado tipo de actividades. Ya en la ciudad de Córdoba los eventos masivos no programados quedan cancelados.